Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas todas las personas que hoy nos están acompañando al tercer ciclo de Café Circense. Hoy tenemos el gusto de conversar con Cristian Forteza. Cristian es director, investigador y docente en comicidad. Cristian es de Argentina y hoy va a acompañar este café con nosotros, así que le damos la bienvenida. Hola, Hola, Cristian, ¿cómo estás? bien, bien, ¿cómo andan? Bien, bienvenido a Café Circense. Aquí Gracias, gracias. estamos. Acá traje Acá tenemos un cafecito con canela, Bueno, que me encanta. Mm. Bueno, Cristian, ¿se recién escucha te... bien? ¿Se ve bien todo? Sí, 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 se escucha Bárbaro, perfecto, bárbaro. tranqui. Recién te estaba presentando, contando un poco que sos docente, director e investigador en comicidad y nos da una curiosidad tremenda porque estamos relacionando todas estas temáticas al circo en todas sus expresiones. Así que bueno, tal vez nos puedas contar un poco cómo es esto de investigar la comicidad y el humor. Claro. Y bueno, en realidad surge, yo primero tengo formación de teatro convencional, podríamos decir, eh, pero siempre, bueno, ahí están los chicos, ¿viste? Los Sí. vivos son así. Esto es así, no te Hay preocupes. que retenerlos del otro lado y bueno, ya saben cómo es esto, quieren estar acá porque entienden de qué se trata. Eh, pero siempre me interesó lo que tiene que ver con el varieté, con los sketches de humor, y empecé a trabajar primero como actor, más o menos en el 98, en grupos que tenían sketch, y luego pasé a la dirección del grupo, la dirección del sketch y la puesta en escena, y empecé a retirarme más en ese sentido. Empecé como a trabajar más desde la dirección, y después empecé a investigar desde la docencia, lo que tenía que ver con el armado de sketch o armado de rutinas de comicidad. Y ahí me encontré con que me faltaban herramientas más allá de lo intuitivo y creativo que podría tener, digamos, la gente con que trabajaba, y, y yo mismo también por la experiencia, que se necesitaba tener algunos nombres, valga la redundancia, para nombrar ciertos recursos que se repetían en la actuación, Claro, sobre todo, ¿no? conceptualizar un poco todo Exactamente. eso y darle un poco de sistematización también, ordenar la Para idea. poder transmitirlo, claro, para Exactamente, tener un código común con los con tu actores, grupo por de un lado, con actuación. los alumnos y alumnas por otro lado. Porque si no quedaba ahí, ¿no? En el momento de creación nada más, o en el ejercicio nada más de una clase. Y bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué nos reímos de esto? ¿No? Y cómo podemos volver a hacerlo. Entonces hay algo que se repetía, pero claro, tampoco había mucho material escrito sobre este tema, por lo Ujú. tanto tuve que ayudarme con otros autores que no estaban ligados directamente al humor, pero digo, a la práctica con la comicidad, sino más bien analizando un poco la risa, pero no solamente eso, sino también otros autores que me servían de alguna manera para dar cuenta del fenómeno de la práctica con la comicidad. Entonces, bueno, antropología, psicología, Ahí está. Así que tu sociología. formación en principio es desde la actuación, pero también buscando recursos a través de otras áreas de conocimiento. Esto que tú traes Claro, de la antropología, desde la psicología. Podríamos contar también un poco que tienes artículos escritos, que venís profundizando también desde esos otros lugares para brindar también un poco tus conocimientos. mira, esto Este, fue sobre todo, mira, eh, yo investigando, yo trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación de acá de Buenos Aires, es un lugar bastante importante, co-coordino el área de varieté, o sea, la parte de programación, pero además mi vínculo es como becario investigador. Yo estoy, bueno,
bastante, de 2004, investigando sobre comicidad. Pero no los largaba, digamos. ¿No qué? Quedaban que no los largaba no publicaba. Se Claro. publicaban dentro del Centro Cultural, en los anuarios de investigación, pero yo no publicaba fuera de eso. Sí los utilizaba para mis clases, pero la verdad es que en los últimos 10 años más o menos, me cansé, no sé cómo si sucede allá lo mismo, pero me cansé de que los varietés, la dirección de varietés, los espectáculos de varietés, la prensa no le daba mucha importancia, no te sacaban notas, no te sacaban críticas, siempre como que el humor quedaba así medio relegado. Soslayado, sí, 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 soslayo. lo cual un poco dificultaba la difusión y la promoción de los Claro. espectáculos. Entonces me cansé y dejé de dirigir varietés y empecé a trabajar con teatro de texto, con comedias que podía implementar la comicidad en la construcción de los personajes, pero era en teatro de texto. Entonces ahí tenía como, entre comillas, otro estatus, y ahí sí, empezó a venir la prensa, empezó a salir notas. Entonces, bueno, de alguna manera me corrí de eso, del varieté, pero lo metía en los espectáculos de teatro de texto de comedia, sobre todo comedias dramáticas. Ahí Acá en está. Argentina hay una autora que se llama Griselda Gambaro, que tiene varias obras de teatro del absurdo muy interesantes, para trabajar la comicidad muy interesantes. También me hice medio como especialista de teatro de Tato Pavlovsky, de Eduardo Pavlovsky, que tiene también una dramaturgia muy patética, donde también se desprende la comicidad. Así Ahí que, está. claro, me ese. Ahora, ¿qué pasó? En la pandemia, una amiga que vive en República Dominicana, que tiene ella es conocida, tiene un teatro, todo. Bueno, le agarró la pandemia y empezó a hacer cosas online. Y me dijo, ¿por qué no das un taller de comicidad online conmigo acá que no hay tan específico? Y empecé a dar talleres allá y bueno, y después empezaron a salir otros talleres por otros lados en forma online. Claro, digamos que en ese Era muy sentido, necesario en pandemia también, ¿no? claro, Rescatar el humor, la alegría, la felicidad, con todo lo que ha traído. sí, sí. No lo podías Así creer cuando que, empezaste a dar esos talleres, ¿verdad? claro, digamos, yo venía, sí, yo venía dando talleres con comicidad, pero obviamente en forma presencial, eh, pero no virtual, obviamente. Pero Claro, y eso también me obligó a material que tenía ya trabajado, a publicarlo y a seguir, como, me focalicé mucho más en seguir escribiendo, gracias a que volví, digamos, con todo a dar talleres y también a trabajar con artistas de otros lados del mundo, seguro. digamos, acompañando Sus el armado de procesos rutinas. creativos. Sí, 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 Ahí está. aportando desde lo teórico y también de lo práctico, ¿no? En las rutinas de comicidad, para Ahí clown, está. payasos, magos. Sí, sí. Así que te vinculaste al mundo circense o siempre tus talleres fueron no solo desde lo actoral, sino también directamente en esto de trabajar en varieté. Capaz que el concepto de varieté, por si hay personas que no lo conocen, podés comentar un poco la varieté desde lo teatral o desde lo circense. La Espectáculo de varieté, varieté, claro, ahí va. acá en Argentina las varietés, bueno, se modificaron un poco, porque hasta hace unos años atrás, una varieté eran 4 o 5 rutinas que podía ser un clown, un payaso, un monologuista y cualquier otra persona que tenía una rutina, siempre ligada al humor, ¿no? Pero realmente era variable, ¿no? Un poco el varieté, lo dice la palabra. Sin embargo, en los últimos años, los varietés fueron más monopolizados, podríamos decir, por el stand-up. Ya no Ajá. hay, claro, no hay tanta variedad que no sea un monologuista de stand-up. Y
Y no sé. Ah, bueno, claro, Muy en relación a los interesante. talleres, claro, en relación a los talleres, las herramientas que yo transmito le sirve tanto al payaso, al clown, como al actor que pueda trabajar una comedia, como al mago que quiera meter comicidad en su rutina. Después, cada artista lo va a llevar o ajustar a su estética, pero en realidad es algo que Ujú. se repite independientemente de la estética. Y acá Va por comentabas, detrás. Cristian, que comentabas que trabajaste también en la virtualidad desde la mímica, ¿sí? O sea, trabajás el lenguaje hablado, el lenguaje gestual, la estética, la mímica, la comicidad la tomás desde diferentes ámbitos para formar estos cursos o talleres. Es como un poco como para guiarnos en cuanto a, no es solamente teatro físico, la comicidad involucrando a toda la persona desde distintas formas, desde distintos lenguajes expresivos. Claro, claro. Para mí la comicidad es una construcción. Ujú. Obviamente el fin es la risa del público, pero básicamente tiene que ver con a ver, los dos recursos más importantes que me parece que se utilizan más. Por un lado, decimos, bueno, que hay un comportamiento esperado para el público Ujú. y la comicidad lo que hace es ahí meter un comportamiento inesperado, ¿no? Yo lo llamo comportamiento cómico. El comportamiento esperado es el comportamiento cotidiano, el que nosotros estamos acostumbrados a ver. Eh, entonces hay un rango de espera en ese sentido, ¿no? Para el público. Si el público no tendría un rango de espera, no se reiría de nada. Si no hay una expectativa, y si no sabemos qué esperamos, difícilmente aparezca lo que se dice lo sorpresivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco el juego es por ese lado. Es decir, bueno, cómo crear ese, porque el comportamiento, cuando uno trabaja con un comportamiento esperado, con determinadas acciones, digamos, uno presenta al personaje un objetivo, bueno, ese tipo de comportamiento, al ser esperado, yo lo llamo comportamiento transparente para el público. Es un comportamiento transparente, está dentro del rango de espera. Nada llama la atención porque es esperable. Bueno, la comisión que trabaja un poco es con la ruptura de ese comportamiento esperado, ¿no? Y sobre todo con esas reglas de la interacción social, con las reglas de buen comportamiento. Ahora, cada estética lo maneja de distinta manera. Quizá un payaso trabaja más con esa ruptura más de la exageración, eh, un personaje cómico de una comedia lo trabaja de otra manera, pero siempre tiene que haber una ruptura de esa expectativa, por lo menos como una condición necesaria para después ver con qué recurso voy a lograr que se ría el público, porque eso va a estar más ligado directamente a la dramaturgia que uno plantee, ¿eh? Digamos, no cualquier recurso va en cualquier lugar, en cualquier momento, pero sí el tema de la ruptura de la transparencia. Y otro recurso que se utiliza mucho es el juego con el estatus, ¿no? En el sentido de que cuando hay una relación de dos personajes donde uno utiliza un estatus más alto y otro más bajo, ¿qué tiene que ver con la imagen? No necesariamente una cuestión de estatus económico o de poder muy ligado a algo estereotipado, sino simplemente vemos que alguien maneja un estatus más alto y otro más bajo. Cuando se invierte esa relación, puede aparecer la risa, ¿no? A partir de la dramaturgia podemos invertir eso. Bueno, los dúos trabajan desde ese lugar, ¿no? El gordo y el flaco. Los clowns trabajan en ese lugar. Los payasos lo mismo, ¿no? Siempre tenés el payaso que encarna el estatus alto o la ley, ¿no? El que impone la norma, y el otro que quiere todo el tiempo transgredir esa norma, ¿no? Ahí también. Pero claro, sucede que desde la dramaturgia, el que quiere, digamos, el que marca la norma, termina pisando el palito y transgrede involuntariamente lo que estaba predicando, ¿no? Y ahí obviamente aparece la risa del público porque ahí también está la baja de estatus, ¿no? Vemos
esa inversión. Así que yo creo que son los recursos más utilizados y que, bueno, que se trabajan, se construyen. Claro, sí, Bueno, sí. siempre hay una Ese, imagen, siempre tenemos una imagen idealizada que transmitimos a los demás, ¿no? Y en la vida cotidiana lo mismo. Por eso yo siempre digo, y hay un término que utiliza un sociólogo que aparte de imagen dice cara, ¿no? Y es verdad que la cara, de alguna manera, es la identidad, ¿no? Es el lugar del yo. Por eso yo siempre digo que el tortazo de los payasos siempre es en la cara, porque ahí es donde generas la ruptura de la imagen del otro, ¿no? Ahí generas la baja de estatus. No es en otro lugar, no es en el pecho, no, siempre es en la cara, el tortazo es en la cara. claro, es constitutivo, ¿verdad? Del personaje, por lo menos en la payasería. Nada, esto del rostro, también como se dice que la nariz es la máscara más pequeña del mundo, también, y es súper interesante eso, porque ya al colocarse una nariz, pintarla o que exista, te va a cambiar a vos como persona a personaje y sin duda ya genera otro tipo de conductas en quienes están en el entorno, ¿verdad? Claro, y ya Eh, saben también más o menos, digamos, en la comicidad, el público, cuando se plantea el personaje como un objetivo o cuando aparece en un contexto, sabe de alguna manera qué cosas puede hacer el personaje, qué cosas no puede hacer el personaje y sobre todo de qué manera lo debe realizar, ¿no? Entonces está ligado siempre a las reglas sociales. Uno lo transmite después en el escenario, mayor o menor medida depende, pero siempre eh, nos reímos de lo que no esperamos y conocemos, ¿no? Siempre tiene que haber un conocimiento anterior, ¿no? La risa es social. Eso es bien interesante también lo que traes. La risa es social. Y así como es social y puede ser exabrupta, también la sociedad la va condicionando, ¿verdad? La risa es como algo que puede salir a carcajadas o de repente en otras épocas, en la Edad Media, ¿no? En la época del realismo grotesco, también era como todo exagerado, todo era esa voluptuosidad, esos excesos del cuerpo, también, ¿no? No estaban tan condicionados, era como otra sensibilidad ante lo Claro, que era la lógica social. Hoy sí, en sí, día existen gestos que también tapan la risa, o que, ¿no? Esa cosa de reír a carcajadas se da en determinados espacios. Y esto es como una de las cosas interesantes que trae el humor. Esa sí, posibilidad libertaria, ¿verdad? También a través de la risa. exactamente. Ese rompimiento Genera, también que decías de la lógica. sí. Sí, porque hay un orden de la interacción con los demás y sobre todo Uh-huh. hay un orden expresivo, que es como decís vos, ¿no? Digo, la carcajada, este, y la carcajada es interesante también porque ahí engancha otro recurso que tiene que ver con lo involuntario, ¿no? Porque en la vida social también se nos exige que tengamos un control del cuerpo, control estricto del cuerpo. Exacto. Y los payasos y los clowns, obviamente, Rompen todo eso. no tienen mucho control, claro, y ahí un poco la risa aparece por ese lado. Pero el orden expresivo también, uno se acopla aunque no quiera o no se dé cuenta. Entonces, la carcajada es interesante porque rompe el orden expresivo por un lado, por otro lado es involuntaria, es incontrolable y no es social. Vos fíjate que la carcajada no es social, la risa sí es social. La risa vos la construís. Cuando te reís, digamos, la forma que te reís, la fuiste armando durante la vida. Y es Claro. una risa social. Ahora, la carcajada no. La carcajada realmente es algo involuntario, intempestivo y que no lo podés controlar. Por eso ahí también un poco hay gente que se ríe cuando alguien está riéndose carcajada, ¿no? Porque sabe que hay un cuerpo descontrolado. Lo mismo digo yo que nos gusta asustar a los demás, porque, claro, Ahora que viene la, Halloween. ¡Ah! no, claro, porque la respuesta es desordenada y no es una respuesta social en los gestos. Entonces, por eso nos gusta asustar, porque es algo inesperado para la otra persona y además siempre la respuesta es eso, ¿no? Una conducta desordenada. Claro, apela también a las emociones como más viscerales, más de adentro, ¿no? Tanto el susto como la risa, como
la tristeza de golpe, son como emociones muy, pueden llegar a ser muy abruptas. La carcajada llega a ser muy abrupta, no la risa, la carcajada, en este caso, es como algo que no lo Claro, la puedes carcajada. controlar, no la Porque, puedes controlar, es visceral casi, claro, 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 se claro. te va Porque de ese orden está establecido. justamente, tanto el llanto como la carcajada es una respuesta del cuerpo que no se puede controlar. Ujú. Muy interesante eso está estudiado. Cuando supera determinado rango, determinado umbral, empieza la carcajada o el llanto incontrolado. En cambio, la risa Claro, no, la risa todavía está controlada. Te reís de algo, bueno, pero la carcajada no. Es una respuesta del cuerpo que no puede evitar. Y el llanto tal es lo cual, mismo. Pero, sin embargo, las emociones están socializadas en el sentido que al estar, digamos, uno al estar puestas para transmitir a los demás también están socializadas. Por eso claro. esto, ¿no? La carcajada, ¿no? Hay que tener cuidado, el Ujú. llanto a lo loco Sale, también, no se puede salir en cualquier lado. Vos tenés que claro. controlar, no podés ponerte a Los llorar hombres como no loco. lloran, ¿no? Entre comillas, el Ahí típico. tenés, Qué claro, claro. tremendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese No tener mandato, esa posibilidad. claro, claro, claro. Entonces, si un hombre está llorando en la calle, todos lo mirarían un poco Claro. qué le pasa, ¿no? Y si te ríes solo Hoy, también, en la calle te ríes solo también te miran como que claro, estás loco, ¿no? Siempre, bueno, ¿dónde está la fuente de la risa? claro. Ahí no está la fuente, si no. Y a través de esto, entonces, es bien interesante pensar todos los dones que nos da trabajar la risa, el humor, la Sí, y felicidad, sobre todo, todo todo lo que, que genera en cualquier persona, más allá de la actuación, del personaje y tal, ¿no? Por eso también existen, por ejemplo, la payasería en hospitales, en otros lugares, ¿no? De rehabilitación, como en espacios de vulneración social también cuando se trabaja a través del circo social, por ejemplo, se utiliza mucho el humor. Bueno, la niñez es lo más primario también. sí, sí, Tú sí, un poco, cuando enfocás tus talleres vienen personas bien diversas, ¿verdad? sí, De sí, distintos sí, ámbitos. sí. Pero sobre Pero, todo te enfocás a claro, artistas, claro, sí, sí, a la construcción de la comunidad. Algunos que quieren empezar con una rutina, otros que ya tienen su rutina y quieren investigar y profundizar la parte de comicidad, o que son actores de teatro convencional, que también tienen como recursos que puedan utilizar en algún momento. Y también, obviamente, personas que están interesadas en saber de qué nos reímos. Y te digo que en muchos casos los que tienen menos experiencia se largan mucho más al juego y, y a romper. Claro, porque yo lo pongo, por estamos hablando, se entiende que es rompiendo ciertas lógicas que están establecidas. Entonces, cuesta a veces romper esas lógicas. Porque no es incluso para solo alguien que ya tiene trabajado desde el arte un estilo propio. claro, 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 claro. Entonces me encuentro con gente que no tiene experiencia, tiene menos prejuicios, entonces rompe mucho más fácilmente con estas lógicas, que son las normas sociales. Claro. Bergson decía, nos reímos de las costumbres son las normas, simplemente. Ujú. ¿Por qué? Cristian, te voy a Porque hacer sí. No, dale, dale, que no te quiero interrumpir, perdón. No, Te voy a que aprender. uno siempre hace la comparación con los animales, ¿no? Con los animales salvajes, y podría decir, bueno, que el comportamiento de los animales salvajes, todo su comportamiento es una cuestión genética y biológica, donde de que nacen hasta que mueren tienen marcado todos los periodos, todas las cosas que van a hacer, que tienen que comer, con quién tienen que aparearse, quiénes son. eh, y difícilmente pueden correrse de esa situación, no se lo plantean. ¿No? Eh, en cambio, el hombre, todo el comportamiento viene de afuera.
Imagínate, vos nacés en una sociedad y entras en las costumbres, por imitación, vas encontrando los gestos, vas encontrando el comportamiento, y justamente al venir de afuera uno puede juzgarlo, puede criticarlo, puede transgredirlo y puede reírse. Pero nosotros somos los únicos que podemos ver desde afuera, ¿no? Los animales. Hay una anécdota de Jacques Lacan, el psicoanalista, en este sentido, que decía, bueno, hay una especie de, él decía, hay una especie de abejas exploradoras que cuando vuelven al panal les hacen a las otras abejas afuera una especie de danza para indicarles la dirección y la distancia exacta donde tienen que ir a buscar el polen. Entonces Lacan dice, bueno, sería imposible que estas abejas hiciesen una danza falsa para que las otras abejas fueran a un lugar equivocado y con esto hacerles un chiste. No, claro, no pueden correrse de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos juzgar desde afuera el comportamiento nuestro y el de los demás. Esto es así. Ligeramente, bueno, como la risa es de grupo, que puede ser hacia el interior de un grupo, pero realmente uno se ríe de otro grupo, ¿no? Y bueno, ahí empieza un poco el bullying, ¿no? Porque generalmente es de grupos minoritarios, pero siempre son las costumbres. O sea, las costumbres del otro te parece que son ridículas, pero las tuyas también son ridículas. El otro lo ve de la misma manera. No hay costumbres ridículas, son ridículas, son las que hay. Claro, cómo apela también al trabajar el ridículo en una misma, ¿no? En la misma persona. Creo que ese rompimiento es como bien transgresor. Cuando llegás a poder reírte de ti misma, eso es un hallazgo impresionante, porque en general tratamos de tapar todo lo que nos deja expuestos ante la vergüenza, Y ¿verdad? cuidar la imagen, De los claro, demás. porque uno siempre proyecta una imagen idealizada, una apariencia. Todo el tiempo tratamos de controlar esa apariencia, ¿no? Entonces tratamos de hacer cosas que justamente no afecten a nuestra imagen. Obviamente el Estado del payaso juega muy bien ese juego, ¿no? De poder bajarse su propio estatus. También está el juego con el público, ¿no? De bajar el estatus al público. Cuando un payaso, un clown, toma de punto a alguien del público, obviamente el resto se ríe, porque claro, porque lo pone en evidencia, porque lo expone, porque no sabe cómo comportarse. Es obvio, el público no sabe cómo comportarse, entonces ahí te reís. Te reís porque no sabe cómo comportarse ante el juego del artista que está enfrente. Una cosa es el espectador estar ahí mirando y otra cosa. Entonces tener los que se quieren hacer más gracioso que el artista y terminan perdiendo, o los que se ponen enojados, mala onda, porque no saben cómo comportarse. Y peor, el público se ríe más todavía. Tremendo. Qué O el característica mago, peculiar esa, ¿verdad? o Trabajar el, con el público. y el Aquí mago también sobre nos... todo. El Perdóname. mago, el mago sobre todo juega mucho con eso, de tomarle un objeto a alguien del público y rompérselo o hacérselo desaparecer. Ahí Claro. el objeto es metonímico, es la persona. Entonces romperle El billete más billete, grande. el reloj pulsera, lo que Tremendo. le saques, le rompas, es romper la imagen de esa persona. Por eso el resto Exacto. se ríe, ¿no? Ahí Eh, está. ahí juega un poco la comicidad el mago. En eso o en el error o la impericia, ¿no? Cuando no te sale el truco. Ahí también Lo es vas otra a usar cocina. igual. Claro, Show must go on. Pase lo claro. que pase ahí, la improvisación también es como una parte re importante a trabajar, ¿verdad? Sí, Porque pero, siempre te sí, tiene que pero servir. sí, no, pero pasa que si ya está planteado que es un mago cómico, es otra cosa. O sea, no, Y está a cuando te propósito pasa que no le porque salga. sí, por ejemplo, en el caso del arte callejero, yéndonos a esto de, porque es distinto la actuación en el escenario, donde el público es la cuarta pared, ¿verdad? Tú tienes todas las paredes, la cuarta pared es el público y hay una cierta distancia a lo que es el arte callejero, o bueno,
la maga, el mago que trabajan con el público también y lo involucran, sea desde el escenario acercándoles o desde la calle también. ¿Qué diferencia que hay en ese manejo también de la comicidad y del humor atinado, que siempre está pensado, pero que siempre va a tener esa cuota de improvisación? Porque cuando vos estás haciendo un ida y vuelta con el público, suceden cosas que de pronto no te las esperás. Saberlas utilizar en tu beneficio a la hora de hacer tu dramaturgia es algo Sí, interesante sí, 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 e sí. importante. ¿Lo trabajan eso también? ¿La improvisación? Y yo no lo trabajo tanto eso, porque yo construyo sobre rutinas que ya se están armando o rutinas desde cero. No, yo no trabajo tanto Ahí está. Es digamos, como más específico desde ahí. claro, Después, claro, la sí, persona lo va a ir desarrollando también al exponerse, ¿no? Al armarlo. No, porque es interesante, porque en algunas convenciones de circo, sobre todo en Argentina, en algunas que he ido hace un tiempo, he llegado a tomar talleres de pasada de gorra, construcción de rutinas, y esto mismo, ¿no? Cómo improvisar ante situaciones adversas. claro. La convención Nada, de recuerdo Chacobachi, alguna grandes convención de Chacobachi. payasos, el Chaco, Chacobachi, sí, tomé talleres Ujú, con Chacobachi, con Tomatito, el hombre globo, ujú, también, claro. ay, que era muy divertido, me sale Scooby, ay, Scooby Jones, que tenía Ah, los pelos como así para arriba, Scooby Jones, digo, sí, hay mucha gente, Argentina tiene mucha historia, mucho trabajo a sí, través sí, sí, de la sí, payasería sí. del clown. Y también te quería preguntar, la diferencia, porque en todo momento nombras el clown del payaso. Y ahí tal vez que nos des algunas pistas, cuáles podrían ser como esas diferencias al entender contemporáneo, o tal vez sean desde la historia, no sé. ¿Cómo ves tú esas diferencias de trabajo Mira, la en verdad que yo no la tengo Ujú. muy claro, Ta, porque, acá, ahí va. claro, yo creo que en algún punto el clown, me da la impresión que juega con otra dramaturgia Ujú. que el payaso, ¿no? El payaso es como, es mucho más power en su construcción y en la rutina. En cambio, me parece que el clown es un poquito más Sí, el clown acotado. viene como, ahí va, de un concepto inglés, el más Claro, elegante, el del traje, la cara enharinada, más así. El payaso es como como más, más claro, claro, como pueblo, más más rockero, transgresor, claro, ahí va. es más rockero o heavy Sí, metal el payaso y el otro puede ser un rock o melódico, depende de cada estética. claro. Igual, viste, muchos dicen que es lo mismo. Yo la verdad Ujú. que, Sí, insisto, hay varias me quiero diferencias. quedar, Tenés el arlequín, el payaso, el polichinelo, claro, hay un montón la, la verdad que yo tampoco soy investigador de esa parte en de eso, especial, claro, yo claro, claro. trabajo con la comicidad que tiene que ver con lo anterior a las estéticas. No puedo Perfecto. abarcar Claro, la todo. estética la encuentra después cada artista. Ahí está. Claro, va a utilizar el recurso, depende de cada estética. Sí, 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 sí. Queremos saber del humor. ¿Por qué el humor? ¿Por qué es tan trascendente y tan importante el humor? Y bueno, un poco Preguntón. lo que decías, claro, no, me parece que lo que decías Así antes como, de lo danos importante. caña, danos palo, contanos bien del humor, porque tiene un legado y queremos saber cuál es. Sí, yo creo que como decías vos hace un rato, el tema de lo importante de saber reírse de uno mismo, ¿no? Que eso es muy, muy saludable, ya lo sabemos. Bueno, de hecho, hasta las fisioterapias, Como se sabe sanación, el perfectamente. humor como sanación Sí, también, ¿verdad? sí, como resiliencia, ¿no? En lugar Es muy lindo pensarlo así. Realmente digo, sí, como, sí. como algo desde la resiliencia totalmente. Y después como Este, transgresión, y también como transgresión, ahí va, está sobre todo el bárbaro. poder, claro, sobre todo por mostrar ciertas, porque también el humor muestra las paradojas Ujú. de la sociedad de una manera que llega más rápido a la gente, que hacer un dramatismo de, de algo que no nos gusta que esté sucediendo. El humor entra mucho más rápido. Entonces, en ese Totalmente. sentido. Y además que no,
No es fácil escribir a la vez, ¿eh? claro, sí, sí, sí. Vamos mejorando. Claro, sí, sí. Perdona que te interrumpí. Y el Pero humorista, vi que lo leías ahí abajo. claro, sí, 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 está muy bien. Y el cómico, el artista cómico, eh, tiene la posibilidad de crear algo personal, inédito. Digo, si Ujú. no se pone a imitar a otra cosa, Claro, la es una creatividad. construcción personal. Eso es lo interesante. Uno trabaja con un teatro de texto, bueno, se tiene que ajustar a lo que dice el texto, ¿no? Hay mucha, puedes construir un personaje, pero digo, el, el artista que trabaja con la comicidad, tanto el artista varieté como el payaso, el clown, tiene la posibilidad de hacer algo original. Y eso está buenísimo. Eso me Eso está parece. buenísimo. Son como herramientas y pautas que vos vas dando en los talleres, en los cursos, para encontrar justamente esa posibilidad creativa a través de todo este trabajo del humor, ¿verdad? Claro, como Es un, como cam- que como un camino, ahí va. un camino un poco más consciente de Ujú. lo que están haciendo, porque obviamente uno trabaja de forma intuitiva y hay muchas cosas que lo sabe, pero a veces te ordena más cuando tenés ciertos conceptos más claros, Ahí está. un poquito más rápido el camino, ¿no? ¿Y qué Por es lo menos como eso lo te ordena. primero? ¿Qué es como lo primero cuando empezás así un curso, un taller? ¿Qué es lo primero que sentís en esta sistematización, en esta investigación que venís haciendo, que es necesario como trabajar? ¿Qué es como lo primero? Romper capas, así como la Y primera cosa que te parece, antes de que se enfríe, ¿verdad? El mío claro, chiquitito. sí, ya me había olvidado. Pero viene bien, viste, que un cafecito. Sí, Me y parece en un mate también. claro, sí, sí, sí. No, pero sí, pero hasta ahora Nosotros más, los más de rioplatenses llueve café. mañana, de noche quedo si no. Claro, sí, sí, sí. Mira, eh, la mayoría de los ejercicios están destinados a romper con ciertos automatismos de la vida cotidiana, tanto del lenguaje como desde el cuerpo. Entonces, son ejercicios para desestructurar cierto comportamiento, ciertas acciones. Entonces, es un juego para distorsionar eh, lo que uno hace en la vida cotidiana, ¿no? Se plantea una situación y dice, bueno, tiene un objetivo el personaje y el público sabe perfectamente cuál es ese recorrido de acciones o cuál es ese encadenamiento que tiene que hacer el personaje para llegar a ese objetivo. Bueno, lo que vamos haciendo es ir distorsionando ese recorrido, que no es necesariamente que hay que exagerar o hay que irse, como dicen acá, al carajo, no, no, no. No. Todas las acciones en la vida cotidiana, y también lo podemos llevar a la ficción, están en una situación y en un tiempo, ¿no? Digamos, espacio y tiempo. Bueno, ahí uno puede jugar ya con esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo agarro determinado elemento? ¿Cómo lo uso? ¿Cuál es la duración de determinada acción? Si yo lo hago durar más, ya ahí se rompe la transparencia. Si lo hago más rápido también. Son cosas sutiles, son muy chiquitas, que se van entendiendo a medida que van pasando los ejercicios. Porque no es un comportamiento necesariamente grotesco, sino son pequeñas rupturas dentro de un recorrido que el público sabe cuál debería ser, ¿no? A veces poner todo el énfasis eh, en algo totalmente secundario y dejar de lado lo principal, bueno, ahí ya empieza una ruptura, ¿no? Claro, quiebra Y, esa lógica de la que hablábamos hoy al claro, claro, principio, ¿verdad? Esa porque, lógica espacio-tiempo y esa lógica claro, moral también, ¿no? La lógica en todos sentidos, ¿no? El rompimiento lógico de lo esperable. claro, 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 claro. Y pensar un poco en lo que decíamos antes de que hay contextos donde hay un alto grado de discreción corporal y otros que son menos, digamos, tenés más libertad. Bueno, en la comicidad trabajan más en los contextos
de alta discreción corporal. Y por eso se trabaja en los velorios, en la iglesia, ¿no? Donde está muy, muy ritualizado el comportamiento, y es más fácil de romperlo con el cuerpo, por cualquier cosa que hagas. Ya que en todos los contextos, de alguna manera, nosotros hacemos acciones para reforzar el contexto, no para romperlo, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, se espera siempre que uno tenga cierta reciprocidad con el otro, tacto. Bueno, todo lo que tiene que ver Interesante, Cristian. con las... Claro, todo lo que tiene que ver con el ritual micro, ¿no? Es decir, bueno, los turnos para hablar, el mirar a la cara, lo Un que tiene que montón de ver con... pequeñas. Sí, esas cositas uno va rompiendo, va distorsionando, ahí se va generando esta ruptura de la transparencia, ¿no? Se me viene a la cabeza, Entonces por es ejemplo, simple. las formas de sentarse, las formas de saludar, Exactamente. las formas habituales y las formas Uh-huh. que vamos viendo a lo largo de la historia que nos muestran, no sé, desde las pinturas, los retratos, ¿no? Cómo salen las mujeres sentadas con las manos así, o no sé, esa gestualidad Lo va que es cambiando, claro. cultural, Uh-huh. culturalmente aceptada, ¿verdad? Como ese rompimiento de la cultura aceptada. Esa es como la Mira, parte esta de la transgresión súper importante que traías hoy al principio. un ejercicio simple que siempre hago, que gusta mucho, es muy simple. Uno está mirando el televisor, la televisión, la ¿Lo película, lo que hacemos? sea, sí, y hay un mosquito que te está molestando. Entonces ya el juego, claro, de cómo lo mato, o cómo lo espanto, o me pica y cómo me rasco, o cómo Mira, me pego para... me hiciste acordar a un número que hice hace mucho tiempo, en el 2006, con mi payasa, Filomena Remaraña, en la primera convención de circo que hubo acá en Uruguay, en Canelones. Bueno, había varieté, y una de esas noches, no me acuerdo si fue la primera, la verdad no me acuerdo mucho, con este personaje que estaba así como de rulero, con vestidete, pero como de entrecasa, justamente en el teatro empieza con una cuerda negra y tal, bueno, y en realidad, ¿qué era? La cuerda de colgar la ropa. Y ahí en la cuerda de colgar la ropa habían como diferentes elementos, banderas de swing, era todo con swing en realidad, con la técnica de swing. Y aparece el mosquito. Entonces, la forma de poder matar al mosquito fue utilizando los elementos de swing con luz negra, ¿no? claro, con luminiscencia. claro, Y claro. nada, con música de Emir Kusturica también. Pero digo, ¿cómo fue el recurso del mosquito que empieza con las manos, lo empieza a aventar y termina siendo el puntapié para el número de Claro, swing? claro. Los Sí, números sí, de porque swing. uno ahí puede meter, bueno, la forma de rascarme, la duración de la forma de rascarme, cómo desacomodo el cuerpo para rascarme, porque siempre el cuerpo, cuando nosotros comunicamos, se nos pide que seamos redundantes entre lo que digo, lo que hago, los gestos, ¿no? Tal Por cual, eso claro. la disociación corporal es uno de los recursos de la comicidad. Ahí Digo una está. cosa y hago otra, ¿no? Como los niños, las niñas, que mientras están en el proceso de socialización son redundantes. Entonces pueden decir cualquier cosa, pueden... Sí, sí. con el Aprenderemos cuerpo. de ella Sí, son unos clones maravillosos. todo el tiempo. Se escuchan Maravillosos. las tuyas por ahí. Sí, siguen gritando y quieren entrar. Ahí tenés recursos para sacar, pero Es impresionante. Sí, yo los anoto porque si no me los pierdo. Y sobre todo lo que tiene que ver con la invención de palabras. Capaz que está en el esa es baño buenísima. no, es impresionante, los tengo que Nah, anotar, los anoto. Porque yo, por ejemplo, baño al más chiquito y digo, bueno, ahora vamos a salir. Bueno, salime. salime, En claro. vez de acá. Es genial, claro, pero es No, las mágico. conjugaciones verbales te morís. Claro, salime. Y después, Tal cual, tal cual. después mi otra hija, la primera vez que se mareó dando vueltas, estábamos en la cocina y empezó
a girar. Digo, pará, que te vas a marear, te vas a caer, pará. No. Giró, y después se paró así, y se mueve la casa, ¿no? La inversión. Genial. Es una cosa como la inversión. Ah, Se mueve la brutal. casa. Se mueve la Claro, casa. claro, Eso es claro. clown, eso es un recurso de clown, sin duda. Es divino. Y esa parte de ser, ¿no? Que el centro está en una misma, ¿no? A mí me Exactamente, pasaba exactamente. con el chiquito que me decía, mamá, mirá cómo muevo la luna. Y se movía Claro, es lo mismo, exactamente. Es el mismo recurso. el Sí, sí, mismo, sí, sí. claro, tal cual. Sí, Cristian, sí. te Bueno, hago una pregunta más. La verdad que está como para, para seguir charlando un montón. Eh, Muchas cosas venís aportando a través de esto y es precioso. Ojalá que cada vez se sepa más y se le dé el espacio y la importancia que necesita el trabajo de la risa. Lo precisamos todas y todos, más en esta época donde también nos vimos coartados de poder estar cercanos, donde lo presencial no lo tuvimos más, esto estar así, bueno, en este caso es una posibilidad, ¿no? Si no, de otra manera no estaríamos acá sí, sí. conectándonos. Y Pero qué yo tengo un importante, artículo tengo un artículo que ¿eh? escribí sobre los ciber bloopers, de todos los errores y las impericias que son geniales. Todas las cosas que han Ese lo tenés pasado. abierto para que después lo podamos compartir. Te lo paso, sí. Buenísimo, Eh, porque esto también, un poco la idea de los cafés circenses es empezar como a tener todo este bagaje de voces, de saberes, de experiencias, de cosas ya sistematizadas, poder acrecentar y amplificar, ¿viste? Y también desestigmatizar todo esto, porque la risa es una de las cosas que está bastante estigmatizada, así como la payasería, ¿verdad? Es como, y sí, sin embargo, qué importantes son en el mundo las personas que se dedican a sin esto, duda. ¿verdad? Sin duda. Entonces, tal vez nos quieras contar alguna de las obras en las que has participado algunos artistas o algo. ¿Han sido obras para escenario, obras de calle? En estas varietés, cuando te dedicabas antes Era de a teatro, sí, no, era de sala. desde el teatro, ahí está, Sí, desde el sí, teatro. sí, Claro, y ahora sí. amplificaste Trasnoche, como eran las trasnoches que habían, que ahora no hay tanto, eran las trasnoches. ahí en el Centro Trasnoches, Cultural no. de la Cooperación, en otro lugar. Sí, pero ahí no había, sí, ahí no era tanto trasnoches, sino antes de eso Ajá. eran trasnoches, 3 de la mañana. Ah, bueno. Sí, Es sí, como un sí. renegado en el circo. Y porque empezaban, no, porque había muchos artistas, entonces capaz empezaban a las 10 de la noche y iban pasando 2 o 3 unipersonales, después un grupo, y se programaba hasta muy, muy tarde. En general, tipo café con ser, entonces la gente entraba y se quedaba a ver varios, y después se Ahí pasaba la está. gorra. Entonces, claro, los mejores horarios eran obviamente los más tarde, porque la gente salía un poco más tarde, entonces. Pero había Y gente que se eran a la quedaba a las gorra. 10. Sí, en general el público tenía que consumir, por lo menos una consumición, y después cada grupo pasaba la gorra, pero yo digo, había 4 o 5 espectáculos, hasta la madrugada. Digamos. Está ladrando un perrito acá. No, sí, bueno, es Qué parte, bueno. después Es te voy a pasar parte. el artículo, Esto eso que es así, no es es ameno y genial, sí, sí. cotidiano. Sí. Bueno, Cristian, viene Bueno, siendo un gusto, la verdad, conversar de todo esto. igualmente, Tal vez nos quieras dejar algún mensaje, alguna cosa, alguna reflexión final, algo que nos quieras transmitir, porque para mí la risa es tan importante en el mundo, un mundo, desde la tradición china, desde la tradición oriental, que el humor aleja el temor claro, y el temor aleja el tumor. Mira qué claro, importante. claro. Sí, yo creo que hay dos grandes formas. Hacer reír por un lado y buscar reírse, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Los artistas trabajan las dos cosas, pero es importante hacer reír a los demás y además buscar uno con qué poder reírse, ¿no? Por lo menos varias veces al día. Eso me parece interesante. Espectacular. Bueno, creo que ya
con estas palabras nos vamos a ir despidiendo, Antes que entren los pensando, niños. Niñas. pensando en esto, en que no dejemos nunca de reír, ¿verdad? Y si Así puede ser es, a carcajadas, mejor. sin duda. Sin duda. Cristian, un gusto enorme. Gracias por acompañarnos. Este fue el tercer ciclo de Café Circense y nos Gracias a enfocamos vos. en el circo y el humor. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas, muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Chao, chao.